Curiosamente me dieron ganas de traer otro fic de Boku no Hero y en este caso les traigo algo fresco. Deku no es el protagonista porque realmente sentía que hacía falta algo más de variedad y también de frescura, y es por eso que les traigo esta historia. Como os he dicho, espero que disfruten de este capítulo, realmente está muy interesante y les va a encantar cómo se desarrolla la trama. Es una historia completamente diferente a lo que les traigo normalmente, pero creo que les va a gustar. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y viendo tanto, pero bueno, comencemos ahora. Y un agradecimiento a todos los miembros que se han suscrito últimamente, así como los que siguen activos en el canal. Con esto dicho, comencemos. Capítulo 1. Despertar. Adam despertó gritando mentalmente, pero no había voz que acompañara su deseo de gritar de terror. Al abrir los ojos, vio que las estrellas lo rodeaban, pero no veía el final. Las estrellas parecían separarse, como animándolo a seguir el camino que le habían trazado. Esto parece sospechoso, ¿por qué estoy aquí? Lo último que recuerdo es dolor. Estaba abajo atrapado esos árboles, creo que caí inconsciente. Al mirar hacia abajo, descubrió que no tenía piernas ni brazos. Era una masa de luz, sin vida. Allí no sentí dolor, no sentí nada. De hecho, solo podía flotar. Sin esperar más, se dirigió hacia donde las estrellas le indicaban. ¿Qué más podía hacer? ¿Quedarse allí eternamente? Quería ver qué sucedía. Debió de haber caminado durante lo que parecieron años, quizás era la anticipación. La esperanza de una nueva vida. La curiosidad por lo que sucede en el más allá. Independientemente de lo que le inquietara al principio, ahora mismo se estaba cansando, no básicamente, claro, pero su mente necesitaba descansar. Tenía tiempo para reflexionar sobre muchas cosas de sí mismo y de su entorno. Hacía tiempo que había aceptado su muerte, pero intentaba olvidar algunos aspectos. Como el hecho de que no mucha gente notaría su desaparición, que para cuando encontraran su cuerpo estaría quemado hasta quedar irreconocible, y que su identificación tampoco era precisamente incombustible, así que supuso que ni siquiera lo reconocerían. En algún momento durante su viaje en esta interminable extensión de estrellas, comenzó a sentir cosas a su alrededor, a percibir cosas sin mirarlas. Como fan de One Piece reconoció las similitudes entre esto y el Aki de observación. Obviamente no era Aki ni por asomo. Pero como otaku, no había forma de que lo llamara de otra manera. Podía alcanzar grandes distancias. Innumerables estrellas se encontraron en su percepción, cada una representando un sistema. Una imagen majestuosa de infinito esplendor, todo para el disfrute de sus ojos figurativos. Podía sentir cómo las estrellas a su alrededor disminuían en número. Ahora sentí una presencia frente a él. Había llegado al final de su viaje. La presencia era imponente. Comparada con las estrellas que lo rodeaban, era demasiado grande para que su percepción la cubriera por completa. Después de permanecer inmóvil por un tiempo, habló comunicándose a través del pensamiento. ¿Y por qué estás aquí, pequeño? Ningún mortal puede sobrevivir en este lugar. Había pasado un tiempo desde que tuvo una conversación. Después de recomponerse, Allan respondió pensativo. No lo sé, solo existe, quizás para disfrutar de las vistas. Después de todo, si un ser tan grandioso no podía comprender su mortalidad, entonces ¿cómo podría hacerlo él? ¿Y quién eres tú? ¿Dios, quizás? Continuó con curiosidad. En cierto sentido, soy Dios, la creación surgió de mí. Sin embargo, solo observo. La única vez que interferí fue para iniciar el proceso de recolección de energía para formar lo que ustedes, los humanos, llamaron el Big Bang. A Allan le llevó un tiempo responder a eso, pero de todos modos él no era muy religioso, así que lo superó rápidamente. Entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué pasa después de que un humano muere? Normalmente, cuando alguien de tu especie muere, se le borran los recuerdos y su alma se reencarna. Por alguna razón, la tuya simplemente se alejó aquí. Sin embargo, tu alma conservaría sus recuerdos pase lo que pase. ¿No puedes enviarme a un mundo de mi elección? He visto muchos que me resultan familiares en mi camino hacia aquí. Así es, de camino hacia aquí, Adam vio muchos mundos similares al suyo, pero también muchos que creía ficticios. Supuso que las posibilidades de que los mundos fueran iguales a los del anime/manga eran infinitesimales. Sin embargo, en una infinidad de estrellas, algunos seguramente serían exactamente como se representaban. Dios reflexionó un momento. De repente, habló. Esta es la primera vez que interactúo con mi creación, esta vez te ayudaré. Después de todo, eres una curiosidad, ninguno de los dos puede explicar tu existencia. Puedo enviarte al mundo que elijas.
Es la primera vez que pasa algo así, tu alma es demasiado fuerte para que la lleve un bebé, sin embargo, podría transmigrarte a un cuerpo ya adulto. Supongo que un humano de 10 años serviría. Muy bien, elige el mundo y la línea temporal que desees. Después de eso Allan permaneció parado por un rato, decidió no elegir una pieza, ese mundo era tan hermoso como peligroso, un fanático de la serie desde hace mucho tiempo como él lo sabría. Allan finalmente se decidió y eligió el mundo de My Hero Academia, 6 años antes de que Midoriya ingresara a OA. Eligió este mundo porque quería una vida relativamente tranquila. A eso se sumaba que le parecía interesante. También quería algo de emoción en su nueva vida. Dios lo encontró instantáneamente, después de todo, se podría asumir que su percepción se extiende a todas partes en este lugar, fue la razón por la que fuiste guiado aquí. Veo que el mundo que has elegido depende en cierta medida del poder. Te concederé uno, elige sabiamente. Allan se decidió al instante por la Pika Pika no Mi. Le pareció uno de los poderes más poderosos de One Piece. También le pareció que la personalidad de Kizaru era similar a la suya, pues ambos siempre se esforzaban por hacer lo mínimo posible. Puedo concederte ese poder. Lo integraré en ese mundo, solo para ti. Disfruta de tu vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, te estaré observando. Y así, de repente, todo se volvió oscuro. Lin. Allan despertó gritando mentalmente, pero no había voz que acompañara su deseo de gritar de terror. Al abrir los ojos, vio que las estrellas lo rodeaban, pero no veía el final. Las estrellas parecían separarse, como animándolo a seguir el camino que le habían trazado. Esto parece sospechoso, ¿por qué estoy aquí? Lo último que recuerdo es dolor. Estaba abajo atrapado esos árboles, creo que caí inconsciente. Al mirar hacia abajo, descubrió que no tenía piernas ni brazos. Era una masa de luz, sin vida. Allí no sentí dolor, no sentí nada. De hecho, solo podía flotar. Sin esperar más, se dirigió hacia donde las estrellas le indicaban. ¿Qué más podía hacer? ¿Quedarse allí eternamente? Quería ver qué sucedía. Debió de haber caminado durante lo que parecieron años, quizás era la anticipación. La esperanza de una nueva vida. La curiosidad por lo que sucede en el más allá. Independientemente de lo que le inquietara al principio, ahora mismo se estaba cansando, no básicamente, claro, pero su mente necesitaba descansar. Tenía tiempo para reflexionar sobre muchas cosas de sí mismo y de su entorno. Hacía tiempo que había aceptado su muerte, pero intentaba olvidar algunos aspectos. Como el hecho de que no mucha gente notaría su desaparición, que para cuando encontraran su cuerpo estaría quemado hasta quedar irreconocible, y que su identificación tampoco era precisamente incombustible, así que supuso que ni siquiera lo reconocerían. En algún momento durante su viaje en esta interminable extensión de estrellas, comenzó a sentir cosas a su alrededor, a percibir cosas sin mirarlas, como fan de One Piece reconoció las similitudes entre esto y el Aki de observación. Obviamente no era Aki ni por asomo. Pero como otaku, no había forma de que lo llamara de otra manera. Podía alcanzar grandes distancias. Innumerables estrellas se encontraron en su percepción, cada una representando un sistema. Una imagen majestuosa de infinito esplendor, todo para el disfrute de sus ojos figurativos. Podía sentir cómo las estrellas a su alrededor disminuían en número. Ahora sentí una presencia frente a él. Había llegado al final de su viaje. La presencia era imponente. Comparada con las estrellas que lo rodeaban, era demasiado grande para que su percepción la cubriera por completa. Después de permanecer inmóvil por un tiempo, habló comunicándose a través del pensamiento. ¿Y por qué estás aquí, pequeño? Ningún mortal puede sobrevivir en este lugar. Había pasado un tiempo desde que tuvo una conversación, después de recomponerse Allan respondió pensativo. No lo sé, solo existe, quizás para disfrutar de las vistas. Después de todo, si un ser tan grandioso no podía comprender su mortalidad, entonces ¿cómo podría hacerlo él? ¿Y quién eres tú? ¿Dios, quizás? Continuó con curiosidad. En cierto sentido, soy Dios, la creación surgió de mí. Sin embargo, solo observo. La única vez que interferí fue para iniciar el proceso de recolección de energía para formar lo que ustedes, los humanos, llamaron el Big Bang. A Allan le llevó un tiempo responder a eso, pero de todos modos él no era muy religioso, así que lo superó rápidamente. Entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué pasa después de que un humano muere? Normalmente, cuando alguien de tu especie muere, se le borran los recuerdos y su alma se reencarna, por alguna razón, la tuya simplemente se alejó aquí.
Sin embargo, tu alma conservaría sus recuerdos pase lo que pase. ¿No puedes enviarme a un mundo de mi elección? He visto muchos que me resultan familiares en mi camino hacia aquí. Así es, de camino hacia aquí, Adam vio muchos mundos similares al suyo, pero también muchos que creía ficticios. Supuso que las posibilidades de que los mundos fueran iguales a los del anime/manga eran infinitesimales. Sin embargo, en una infinidad de estrellas, algunos seguramente serían exactamente como se representaban. Dios reflexionó un momento. De repente, habló. Esta es la primera vez que interactúo con mi creación, esta vez te ayudaré, después de todo, eres una curiosidad, ninguno de los dos puede explicar tu existencia. Puedo enviarte al mundo que elijas. Es la primera vez que pasa algo así, tu alma es demasiado fuerte para que la lleve un bebé, sin embargo, podría transmigrarte a un cuerpo ya adulto. Supongo que un humano de 10 años serviría. Muy bien, elige el mundo y la línea temporal que desees. Después de eso Ayan permaneció parado por un rato, decidió no elegir una pieza, ese mundo era tan hermoso como peligroso, un fanático de la serie desde hace mucho tiempo como él lo sabría. Adam finalmente se decidió y eligió el mundo de My Hero Academia, 6 años antes de que Midoriya ingresara a OA. Eligió este mundo porque quería una vida relativamente tranquila. A eso se sumaba que le parecía interesante. También quería algo de emoción en su nueva vida. Dios lo encontró instantáneamente, después de todo, se podría asumir que su percepción se extiende a todas partes en este lugar, fue la razón por la que fuiste guiado aquí. Veo que el mundo que has elegido depende en cierta medida del poder. Te concederé uno, elige sabiamente. Adam se decidió al instante por la Pika Pika no Mi. Le pareció uno de los poderes más poderosos de One Piece. También le pareció que la personalidad de Kizaru era similar a la suya, pues ambos siempre se esforzaban por hacer lo mínimo posible. Puedo concederte ese poder. Lo integraré en ese mundo, solo para ti. Disfruta de tu vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, te estaré observando. Y así, de repente, todo se volvió oscuro. Lin. Me desperté en un callejón en medio de la noche, e instantáneamente mi mente se llenó de los recuerdos de un huérfano sin peculiaridades de 10 años también llamado Ayan, sus padres estaban aquí en un viaje por carretera y murieron trágicamente en un accidente automovilístico cuando el niño tenía 5 años. En los recuerdos del viejo Alan, solo estaban sus padres. Y nadie de su familia inmediatamente se acercó a él, así que solo podía asumir que no tenía ninguno. A mí me funcionó, encariñarme con alguien sería bastante difícil, después de todo, este cuerpo puede ser joven pero mi alma ciertamente no lo es, incluso antes de vagar interminablemente entre las estrellas ya tenía 27 años. En cuanto a por qué estaba en un callejón, el viejo Ayan fue abandonado aquí para morir tras ser apuñalado por un villano cualquiera. Probablemente era un psicópata cualquiera. Al menos debería intentar vengar al antiguo huésped de este cuerpo. Por suerte, recuerdo su rostro con todo detalle. Por muy asustado que estuviera el niño en esos momentos, puedo analizar los recuerdos fácilmente. En cuanto a por qué un niño vagaba por las calles a estas horas, en resumen, era víctima de acoso escolar. Los niños del orfanato lograron dejarlo fuera toda la noche cerrando la puerta principal con llave. El muro era demasiado grande para que un niño lo escalara. La anciana que lo manejaba probablemente no se dio cuenta. Ninguna época inusual. Asegurarse de que cada niño estuviera en su lugar es tarea del supervisor de nuestros grupos, quien también es un acosador. El viejo Ayan no era muy testarudo, pues era solo un niño. Aunque otros niños pueden ser crueles, al menos la anciana del orfanato era amable, pero no pudo hacer mucho para detener el acoso, aunque lo notara. Pero ya basta de mirar al pasado por ahora. Al levantarme, extendí mi haki de observación lo más que pude a mi alrededor, unos 20 metros. Mi cuerpo me limitaba. Sin embargo, incluso esto era mucho, considerando que aún tenía 10 años. No necesitaba preocuparme por quedarme sin fuerza de voluntad al usarlo. Mi alma podía extender su percepción a una distancia enorme, absorbiendo incontables cantidades de información a la vez. Ahora, 20 metros era mi límite. Lo siguiente que intenté fue convertirme en luz. El concepto de usar poderes no me resultaba natural. Al fin y al cabo, vengo de un mundo donde esas cosas solo aparecen en la ficción. Pero, sorprendentemente, solo necesité convertir mi cuerpo en luz. Mientras lo miraba, mi puño cerrado se convirtió en un resplandor amarillo. Mientras movía la mano, mis ojos apenas podían seguirla. Por alguna razón, la luz no me cegaba, sino que me tranquilizaba.
Después de experimentar un rato, convirtiendo diferentes partes del cuerpo en luz y moviéndome a gran velocidad, me golpeé la cabeza contra varias paredes, obviamente, logré acostumbrarme a la velocidad. Al igual que Kizaru, la pica pica no me era demasiado poderosa para mi cerebro, que no estaba acostumbrado a moverse a tales velocidades. La velocidad y el exceso de información eran difíciles de seguir. Fue entonces cuando me di cuenta de uno de los problemas de este poder. Dios había dicho que integraría el poder en este mundo, lo que significaba que convirtió la fruta del diablo en un don, que otros podían copiar o robar. Así que debía tener cuidado con ese tipo de don. Por otra parte, el don funcionó exactamente como una fruta del diablología, aunque al golpearme la cabeza contra las paredes antes no sufrí ninguna lesión. Esto significa que no necesito preocuparme por ningún método de ataque convencional, salvo por las balas que suprimen el don. Salí del callejón y empecé a caminar hacia mi hogar temporal, el orfanato. Dudo que pueda encontrar a mi asesino pronto. Me familiarizaré con mi propio poder antes de cazarlo. Cuando llegué al orfanato, simplemente me convertí en luz y caminé en línea recta sobre la pared de ladrillos, luego directamente hacia el suelo. Mi aterrizaje levantó un poco de polvo, afortunadamente no me lastimé en absoluto, gracias a tener una logía como peculiaridad. La puerta de los dormitorios siempre estaba abierta, ir hacia mi dormitorio silenciosamente y deslizarme hacia la cama no era difícil, el haki de observación ayudó un poco, usarlo para navegar en la oscuridad era simple. Cuando llegué a mi cama, me deslicé hacia el país de los sueños, mi mente estaba tan cansada como mi pequeño cuerpo. Salto de tiempo 1 año. Ha pasado 1 año desde que llegué a este mundo, lo primero que hice fue ir al médico y registrar mi Kirk, realmente no mostré todo su poder, puede que haya dejado fuera de mi archivo oficial el hecho de que realmente no podía ser dañado, tampoco mencioné que podía moverme casi a la velocidad de la luz. El nombre del Kirk era luz porque ese día me sentí perezoso, y se describe como un Kirk emisor que me permite liberar luz desde diferentes partes de mi cuerpo. Aunque planteó algunas dudas, después de algunas preguntas mi caso fue clasificado simplemente como un despertar tardío raro. Era simplemente un caso claro, por lo que no lo investigaron más. Una cosa que no me di cuenta al despertar fue que era muy alto para tener 10 años, medía alrededor de 1,7 metros, esa fue probablemente una de las razones de mi acoso, era inusual después de todo. Yo era alto y delgado, era de esperarse realmente, se puede asumir que el viejo Ayan no era muy aficionado al entrenamiento con pesas cuando era niño, lo que me hacía parecer una versión pequeña y más delgada del hombre esbelto, con manos de tamaño apropiado. Llevo un tiempo entrenando mi fuerza y mi cuerpo. Empecé a entrenar para fortalecerlo unas semanas después de llegar aquí, tras darme cuenta de que tener un cuerpo débil limitaba un poco mi haki y mi peculiaridad. Mi resistencia no es infinita. No puedo usar mis poderes demasiado sin agotarme. Al principio, convertir partes de mi cuerpo en luz me cansaba, pero ahora puedo hacerlo fácilmente. Crear explosiones potentes sigue siendo difícil. Solo puedo crear pequeñas, e incluso esas pueden cansarme después de una docena de rayos. Simplemente hice una rutina de ejercicio sencilla, principalmente porque nunca me había gustado hacer ejercicio. Simplemente hacía lo habitual. Correr, flexiones, sentadillas, etc. Esto me ayudó a ganar un poco de volumen, no mucho, después de todo, todavía tenía 11 años. Ser huérfano significa que no tuve acceso a ningún equipo de gimnasio, por lo tanto, no pude hacer mucho entrenamiento con pesas además de levantar basura en el parque municipal de la playa de Dagobah, no intenté limpiarlo, ese no es mi trabajo. A medida que me acostumbro a mi cuerpo, mi haki se expande lentamente, y ahora puedo cubrir unos 100 metros en todo momento. Lo uso inconscientemente. Se ha convertido en la norma, ya que mi fuerza de voluntad nunca se agota gracias a mi alma fortalecida. Luego de terminar mi entrenamiento en la playa ya estaba oscuro, mientras camino hacia el orfanato no puedo evitar pensar en los acosadores que conocí cuando llegué por primera vez a este mundo, solo los asusté un poco y ahora no se acercan a mí. Al fin y al cabo, sigo siendo un adulto, no puedo andar maltratando a niños. Acabo de enviarles un pequeño rayo cerca, pero no pude causar explosiones enormes como las de Kizaru. Todavía estoy en eso. El pequeño rayo levantó algo de polvo y los asustó. Cuando estaba llegando a la esquina de la calle, escuché un grito proveniente de un callejón cercano. Bueno, era inevitable que pasara. Todavía era el mundo de Ma, los villanos eran comunes aquí. Y andar por ahí de noche es buscarse problemas.
Al entrar en el estrecho callejón, vi a un asalariado en el suelo forcejeando mientras un villano de 4 brazos lo atacaba con puñetazos. El villano claramente tenía la intención de continuar hasta que la víctima se detuviera por completo. Ahora, realmente no podía ignorar esto. Si ocurriera un asesinato en mi ruta, la policía comenzaría a patrullar el área con más frecuencia, lo que dificultaría mi entrenamiento de peculiaridades. Simplemente levanté el dedo en dirección al villano y disparé un rayo de luz concentrado a su espalda. Causó una pequeña explosión, derribándolo de su víctima al instante. Estaba a punto de disparar otro, pero al parecer el hombre ya estaba inconsciente. El asalariado estaba aturdido y confundido, realmente no podía ver mi cara, así que me convertí en un rayo de luz y escapé entre los edificios. Ir arriba atraería más atención a este lugar. No quería que me arrestaran por usar mi don, pero aún así llamé a la policía desde un teléfono público cercano y les di la ubicación del villano. Si lo hubieran achacado a un justiciero, habría llamado menos la atención que un asesinato. Realmente no tenía ganas de quedarme allí, así que fui a mi dormitorio y me deslicé hacia el país de los sueños. A la mañana siguiente, mientras veía las noticias, pude ver al asalariado de la noche anterior siendo entrevistado en el hospital. Trató de describirme lo mejor que pudo, pero estaba demasiado oscuro para que no pudiera darme ningún rasgo facial. La policía calificó mis acciones de peligrosas e imprudentes. Lo tomó como un caso aislado y comenzó a levantar un expediente por justiciero. Sentado en el sofá, en la zona libre del orfanato, apagué el televisor y me preparé para salir a entrenar. Que me consideraran justiciero no me molestaba, no creo que puedan sacarme información del encuentro de anoche. De camino al parque empezó a correr. Uno pensaría que después de mi experiencia en parques en vidas pasadas no volvería a pisar uno, pero no tenía a dónde ir. Pude usar la protección de unos árboles para practicar mi don y usé las barras de metal del patio de recreo para hacer dominadas. Después fui a la playa a practicar mis rayos de luz hacia el océano. Así era menos destructivo. He estado intentando replicar el Yasakani no Magatama, un ataque que Kizaru usaba, cruzando los brazos y usando ambas manos para disparar un torrente de partículas de luz mortales. No pude hacerlo tan bien como él. Obviamente, necesitaba dominar mejor la fruta del diablo. Usar mi versión débil ya me dejaba sin aliento. Otros movimientos que intenté replicar son Ama no Murakumo, no pude solidificar mi luz lo suficiente para convertirla en una cuchilla afilada, como mucho pude convertirla en un palo puntiagudo, y Amaterasu, cegar a mis enemigos con un rayo de luz. Necesitaba trabajar en mi puntería para ese. El Haki de observación ayudó mucho. La única habilidad que puedo replicar sin caer de rodillas y jadear por aire es Yata no Kagami, enviando un rayo de luz hacia adelante, reflejándolo en las superficies y luego transformándolo en luz para llegar a donde quiero. El movimiento parecía casi instantáneo. Terminando mi entrenamiento de Kirkuso Yata no Kagami para trepar a un edificio y empezar a correr, de edificio en edificio, practicando parkour y observando los callejones debajo de mí. Al rato, olía algo quemado y, mirando a mi alrededor, alcancé a ver humo saliendo de un edificio cercano. Sin pensarlo mucho, corrí en esa dirección y llegué al edificio opuesto al que ardía. Al mirar hacia abajo, vi a la gente entrando en pánico y llamando a las autoridades para que controlaran el incendio. Rápidamente decidí revisar el edificio con Miyaki. Habiendo muerto en un incendio antes, no quería que otros pasaran por eso. Podía sentir a una persona atrapada en el baño de un apartamento. Yata no Kagami corrió al edificio, usando el haz de luz para alcanzar la puerta del baño con Miyaki. El interior se llenó de humo. Rápidamente arranqué las mangas de mi chándal usando una para cubrirme la boca y la nariz y preparando una para la persona que estaba dentro. Al abrir la puerta pude ver a una niña pequeña. Sus ojos son grandes y redondos, sus iris de un marrón cálido, su cabello le llega hasta los hombros y es aproximadamente del mismo color que sus ojos, corto y curvado hacia adentro en las puntas. Esta era, si no recuerdo mal, Ochako Uraraka, una versión mucho más joven de ella. No pude quedarme allí mucho tiempo. Podía sentir su miedo incluso a través del denso humo que llenaba la habitación. Rápidamente usé la manga para cubrirle la cara y salí corriendo de la casa por una ventana. No podía usar Yata no Kagami, así que me agarré al costado del edificio. Con Ama no Murakumo me hundí en él. Aunque no pude afilarlo, aún podía usarlo como un palo puntiagudo, atravesándolo y dejándolo sin impulso. Al llegar al suelo, deposité con cuidado a Ochako. Pude ver a sus padres a lo lejos, con bolsas en la mano. Probablemente estaban comprando comida cuando esto ocurrió.
Al ver el fuego, rápidamente dejaron todas sus bolsas y corrieron hacia su hija. Rápidamente me convertí en un rayo de luz y salí corriendo, aunque conocer a una parte del elenco principal parecía agradable, quedarse allí sería problemático. Al llegar a un contenedor de basura, tiré rápidamente mi chándal roto y me deshice de mi mascarilla improvisada. De camino a casa estaba algo cansado y muy nervioso, esperando que no me reconocieran. Narración en POV. Lo único que la gente que salió corriendo de los apartamentos pudo ver fue humo. La mayoría entró en pánico, llamando a ambulancias y bomberos, todos esperando la llegada de un héroe. Sus oraciones fueron escuchadas cuando el héroe más apropiado para esta situación apareció casi al instante. Backdraft probablemente ya estaba en la zona. Rápidamente comenzó a apagar los incendios que se extendían. Con el rabillo del ojo captó un destello, un rayo de luz que se dirigía hacia el edificio. Desapareció en un instante. Nadie más pareció notarlo. Entonces escuchó una ventana romperse, vio a un joven sosteniendo a una niña aún más joven saltando por una ventana, se preparó para intentar atraparlos en un chorro de agua, con la esperanza de poder suavizar su caída. Afortunadamente no fue necesario, ya que el joven materializó lo que parecía ser una espada de luz pura y ralentizó su propio descenso empujándola hacia el edificio. Backdraft se concentró rápidamente en los incendios, con la esperanza de sofocarlos. Al cabo de un rato, lo logró. Pero el joven ya no estaba. La niña estaba en manos de quienes supuso eran sus padres, llorando y tosiendo. Quería agradecerle al joven. Lo que hizo no podía considerarse ilegal, solo imprudente. Lo máximo que podría pasarle sería una multa y unos días de trabajo voluntario. Esperaba que la policía no fuera demasiado dura con el joven cuando lo atraparan. Han pasado 2 meses desde ese incidente. La policía no pudo identificarme, pero logró vincular este caso con el del asalariado. Poco a poco, un perfil empezó a perfilarse. Un joven con una peculiaridad que le permitía moverse a gran velocidad y controlar la luz. Eso no me hizo sentir amenazado. Están buscando a un hombre, no pueden saber que solo soy un niño muy alto de 11 años. Después de unas semanas, su investigación seguía sin dar resultados. Mientras tanto, seguí entrenando, usando mi don solo cuando nadie me veía. Esconderse a esta manera es realmente difícil, especialmente porque en estos tiempos modernos las cámaras de vigilancia son bastante comunes, escabullirse por callejones sin ser visto es difícil, pero proporciona un buen entrenamiento para mi haki de observación, así que no puedo quejarme. Después de entrenar mi don un tiempo, finalmente lograré dominarlo. No podía golpear nada a la velocidad de la luz. A diferencia de Kizaru, no era una bestia absoluta en cuanto a fuerza física. Si lo intentaba, me lastimaría más a mí mismo que a mi enemigo. Por suerte, las frutas del diablo son fáciles de controlar con suficiente práctica, y no necesito que un abuelo bajito me diga cómo usar mi poder. Actualmente, la patada más fuerte que pude dar fue suficiente para partir de un árbol por la mitad, pero dolió mucho. Cuando probé mis límites, lo hice aumentando poco a poco la velocidad de la patada hasta que casi me rompo la pierna con un árbol. Mis límites cambiaban a medida que me hacía más fuerte, así que no me preocupaba demasiado. También necesitaba concentrarme para que mi patada fuera sólida. En las últimas semanas, también me dediqué a otra afición. Esto me llevó a llevar conmigo herramientas más prácticas, como una cuerda. Frente a mí había un hombre enmascarado colgado boca abajo de una escalera de incendios, acababa de intentar asaltar a otro civil, lo até boca abajo después de noquearlo con una patada en la sien. Realmente no me importaba mucho la seguridad de los villanos. Los detesto, siempre actuando sin consideración alguna por sus semejantes. Algunos pueden tener excusas, pero muchos son simplemente escoria. Como el que tengo delante. Lo mínimo que pueden hacer es darme experiencia de batalla. Aún así, necesito desactivar por completo mi haki mientras lucho contra ellos. De lo contrario, no podrían hacer nada. Para ocultar mi rostro, usé unas gafas de sol color ámbar dorado y una barba incipiente. Para mi disfraz, simplemente usé un traje amarillo y zapatos blancos. Obviamente, me inspiré en el propio Kizaru. La policía detectó mi actividad y me apodaron Relámpago Amarillo por razones obvias. Al menos no me llamaron Kizaru, que significa mono amarillo. Solo opero de noche, uso mi tiempo con prudencia, nunca pierdo más de 2 horas cazando villanos, aún necesito descansar, mi cuerpo sigue creciendo. De todos modos, después de verificar si hay cámaras con haki, uso Yata no Kagami para llegar a un teléfono público y avisarle a la policía la ubicación de los villanos sometidos.
Normalmente mis noches terminan aquí, pero mientras me dirigía al orfanato noté un olor distintivo a hierro, definitivamente era sangre. Usé mi haki al máximo para ver a un hombre siendo apuñalado en plena calle. Sin esperar, me convertí en un rayo de luz, que se reflejó tras el agresor y usé el contundente Ama no Murakumo para asestarle un golpe rápido en el costado. El villano se estrelló contra una pared. Lo más probable es que el villano estuviera gravemente herido, pero no tuve tiempo de preocuparme por él. Rápidamente busqué un teléfono de la víctima y llamé a una ambulancia y a la policía. Después de eso, eché un vistazo al villano, visiblemente trastornado. No se molestó en cubrirse la cara. Me resultaba familiar, así que me acerqué. Ahora lo reconocí como el que asesinó al viejo Allan. Decidí asegurarme de que lo detuvieran, no iba a matarlo, esa no era una buena manera de hacer justicia. Con Miyaki sentí que se contraía, al parecer no estaba lo suficientemente herido, cuando estaba a unos pasos de él, con las manos en los bolsillos, se abalanzó hacia mí. Lo miro con desdén. ¿Me tomó por idiota? Riéndose como un loco, intentó apuñalarme el pecho, pero no me molesté en reaccionar. Tenía una mirada de euforia enloquecida cuando vio que su cuchillo estaba a punto de atravesar mi pecho, esa mirada rápidamente cambió a confusión cuando no pudo sentir mucha resistencia cuando el cuchillo entró en mi pecho, simplemente levanté mi pierna y aplasté su cabeza con mi talón. Utilicé toda la fuerza de mi poder para noquearlo, el hombre claramente tenía algún tipo de peculiaridad que mejoraba su fuerza/resistencia, sin duda había resultado herido antes, pero un hombre normal habría sido internado en el hospital. Después de asegurarme de que el villano no se levantaría, escuché las sirenas y me fui. Definitivamente no quería lidiar con la policía. Sin que yo lo supiera, una cámara captó todo el intercambio. Line. Al llegar a casa mi mano empezó a dolerme cada vez más, usé mucha fuerza al golpear a ese villano con Ama no Murakumo, mi fuerza de agarre fue puesta a prueba hasta el límite, no me di cuenta en ese momento debido a la adrenalina, afortunadamente no fue nada grave. Aunque lo más probable es que le reventara algunos órganos con él. Estoy seguro de que solo podía seguir moviéndose por la adrenalina y la locura. Me quité el traje y lo metí en una bolsa que tenía escondida en un callejón cerca del orfanato. Llegué al área común, encendí el televisor, no tenía ganas de dormir y quería ver las noticias. En las noticias ya podía ver el título, asesinato detenido por un justiciero local, lo que no esperaba sin embargo era ver imágenes de la pelea, había sido descuidado, en mi prisa por salvar la vida de ese hombre no revisé mis alrededores. El miedo y el arrepentimiento lentamente comenzaron a llenarme, había sido demasiado descuidado, mi rostro estaba a la vista de todos, aunque cubierto por mis lentes y barba postiza aún sería obvio para cualquiera que me conociera. La cámara estaba en un ángulo, no logro captar el cuchillo atravesándome, al menos algunas de mis habilidades aún permanecían desconocidas. Por suerte, no tenía amigos. La única persona que conoció mi rostro lo suficiente como para identificarlo era la anciana, pero ella no vio las noticias. Aún así, necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir cuanto antes. Empecé a tranquilizarme. Necesitaba descansar después de un día tan largo. No quería arruinar mi agenda. Después de dormir toda la noche, me desperté y me vestí para entrenar. Tomé mi mochila y fui directo a la playa. Siempre llevo conmigo mi disfraz de justiciero. Pronto comenzaré algo que no me gusta, las vacaciones de verano casi habían terminado, pronto tendré que ir a la escuela, me parecía tiempo perdido, pero no podía ignorarlo, todavía quería obtener una educación e integrarme a la sociedad. Había pensado en convertirme en héroe, pero estoy indeciso. Aún tengo tiempo para decidir mi futuro. No me gusta apresurar las cosas. Últimamente no lo he disfrutado mucho. Siempre entrenando y venciendo villanos. Debería reservar algo de tiempo para jugar algunos videojuegos y leer manga, el año pasado necesité acostumbrarme a mi nuevo poder, ahora puedo relajarme un poco. Aunque dije eso, seguiré entrenando más duro. Necesito llegar a un punto con el que esté satisfecho. Quería estar en óptimas condiciones físicas. Narración en POV. El jefe de policía Kenji Tsuragama estaba sentado en su escritorio mirando los informes sobre el reciente vigilante que surgió en Musutafu, estaba preocupado de que su reciente aumento de popularidad pudiera alentar a otros a realizar acciones más imprudentes. Por las imágenes de la cámara, había visto que el justiciero Yellow Flash hacía honor a su nombre, pero pensó que los villanos simplemente exageraban al contar su experiencia con él. Aunque no entendía por qué el villano no se apartó para atacarlo. Supuso que llevaba un chaleco protector debajo del traje. No había más sangre en la escena aparte de las víctimas y los villanos.
Sin embargo ahora, con el surgimiento de esta batalla corta pero algo agitada, todas las dudas fueron arrojadas por la ventana y su velocidad cegadora quedó expuesta para que todo el mundo la viera. El Flash amarillo estaba ganando popularidad rápidamente entre el público en general y notoriedad entre los héroes y la policía. Tenía que hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde. Decidió llamar a uno de sus detectives más jóvenes, Naomasa Tsukauchi. Quería darle la oportunidad de demostrar su valía. Después de todo, era bastante nuevo en la policía de la zona. Naomasa, tengo algo que debes investigar. Inmediatamente lo manifestó, no queriendo perder más tiempo del necesario. Sí, señor. Naomasa afirmó con firmeza. Espero que hayas estado viendo las noticias últimamente. Quiero que encuentres la identidad del justiciero llamado Destello Amarillo. El jefe esperó un momento y luego continuó. Le enviaré los documentos correspondientes. Debe buscar similitudes en peculiaridades y apariencia en nuestras bases de datos. ¿Qué debo hacer después de encontrarlo, señor? Naomasa confiaba plenamente en su habilidad. Sabía que, mientras el hombre estuviera registrado, era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Su don era bastante único, después de todo. Cuando descubras su identidad simplemente me darás un informe, hizo una pausa, pensando un momento. Después, terminó la llamada y llamó a alguien para que le diera a Naomasa la información necesaria para iniciar su investigación. Tendré que contactar con algunos héroes para capturarlo, se dijo a sí mismo. Aunque confiaba en la capacidad de sus subordinados, sabía que atrapar a esa persona sería complicado, incluso para la mayoría de los héroes profesionales. Y así se sentó allí pensando en cuál sería el mejor equipo para detener a ese justiciero. Salto de tiempo de 2 años. El mes pasado cumplió 13 años y no pude evitar pensar que la fisiología de mi cuerpo se había visto afectada de alguna manera por mi fruta del diablo. Era anormalmente fuerte para alguien sin un don que aumentara su fuerza. Ya medía 2,1 metros, superando con creces a la mayoría de los adultos. Durante este tiempo gané más músculo. No se notaba debido a mis recientes brotes de crecimiento, pero no estaba nada delgado. Mi entrenamiento progresó mucho. Pasó de apenas poder hacer 10 flexiones al principio a no sentirme ni siquiera con 500. Hoy en día necesito añadir pesas a mi cuerpo para aliviar el estrés del entrenamiento. Pesas en forma de basura pesada de la playa. Mi altura me hacía mucho más reconocible. Me hacía evitar por completo las zonas pobladas durante mi vida civil. El único lugar donde no podía esconderme era en la escuela. Llamaba la atención como un dedo. Lo único bueno de la escuela fue que pude ver a Midoriya y a Bakugou. Aunque íbamos a clases diferentes, aún así interactuábamos. Todos íbamos a la preparatoria Aldera, así que solíamos reunirnos en el patio. Con Bakugou siempre es algo como: ¿y qué si eres alto? Solo eres un extra. Normalmente intentaba pelear conmigo, pero yo simplemente le tapaba los ojos con los dedos y usaba una versión debilitada de Amaterasu. No quería cegarlo después de todo. Tampoco nunca me quedo mucho tiempo cerca, por lo que cuando se recupera normalmente ya me he ido. Con Midoriya, normalmente solo murmuraba un hola. No es muy sociable. A veces lo ayudo cuando lo acosan. Después de tantos encuentros conmigo, Bakugo sabe que puedo ser molesto, así que se va con su equipo cuando me involucro. La única vez que intentó luchar de verdad contra mí, simplemente lo esquivé y usé Amaterasu. Mi trabajo de justiciero no se detuvo, fui muy cuidadoso para que no hubiera más errores como la última vez, básicamente había convertido mi parte de la ciudad en una zona libre de delincuencia, bueno, en su mayoría. Algunas siguieron actuaciones a pesar de mi fama y notoriedad. Un excelente ejemplo de ello fueron los ladrones diurnos que tenía delante. Era un grupo bastante grande, una banda de 13 matones, aunque solo unos 4 parecían tener algo de experiencia. El resto debía de haber sido reclutado en la calle. Los observaba desde una azotea cercana. Unos 7 de ellos usaban armas, y los demás probablemente tenían peculiaridades ofensivas. 5 personas mantenían juntas a los rehenes y eligieron a 10 personas que parecían tener las peculiaridades más inofensivas. Escuché sirenas a todo volumen. Rápidamente, patrullas policiales rodearon el lugar. Un policía con su megáfono empezó a negociar con los ladrones. Uno de ellos parecía tener una peculiaridad con la amplificación de voz. Estuvieron un rato discutiendo, mientras yo esperaba un buen momento para ayudar. Mientras tanto, empezaron a aparecer algunos héroes. Los únicos que reconocí fueron The At Arms y el relativamente nuevo héroe profesional Kamui Wars.
parecían también estar esperando una oportunidad, obviamente preocupados por los rehenes. La policía trajo sus vehículos de escape, habían pedido 4 furgonetas, la policía no tuvo más remedio que ceder. Entonces les oí decir las palabras mágicas. Saldremos ahora, abran paso. Al oír eso, me preparé. Cuando todos salieron, me di cuenta de que habían decidido llevarse algunos rehenes. Me dio igual. Salté flotando sobre ellos, crucé mis manos y usé Yasakani no Magatama, no me preocupaba golpear a los rehenes, con mi haki de observación solo podía fallar si quería. Mientras la luz emanaba de mis manos, una lluvia de rayos comenzó a caer sobre los villanos. Ni siquiera pudieron reaccionar antes de ser atravesados. Mi objetivo era incapacitarlos, no matarlos. Y así, usé Yata no Kagami para escapar rápidamente de la escena, que estaba repleta de policías y héroes. Por suerte, fui demasiado rápido para que me atraparan. No tenían a nadie en su grupo que pudiera contrarrestarme. Enseguida llegué a un callejón y me adentré entre los edificios, caminos que conocía demasiado bien, sin vigilancia ni actividad. Me cambié rápidamente y seguí mi camino. Punto de vista Kamui Wars. Ser un héroe nuevo durante una situación de rehenes es estresante. Mientras esperaba a que terminara la negociación y salieran los rehenes, no pude evitar hacer una mueca. No teníamos ninguna otra peculiaridad que pudiera dominarlos rápidamente aparte de la mía. Mi peculiaridad, Arbor, debería ser suficiente, solo necesito atraparlos cuando se distraigan. Las negociaciones transcurrieron según lo previsto. Todos los villanos estaban saliendo. Aunque aún tenían rehenes, era de esperar. Cuando todos salieron, me estaba preparando para usar la Keret Chain Prison, pero en el instante en que el último salió, una luz amarilla brilló sobre nosotros, la mayoría de la gente miró hacia arriba, lo único que podían ver era la luz, era como mirar al sol. Rayos de láseres mortales comenzaron a llover sobre los villanos, instantáneamente me preocupé por la seguridad de los rehenes, después de unos segundos el asalto terminó, todos los villanos caían al suelo, pero los rehenes seguían de pie. Al levantar la vista, solo pude vislumbrar un traje amarillo. La policía actuó rápidamente y apartó a los rehenes del área de los ladrones heridos. Escuché a la policía hablar de un justiciero antes. Es la primera vez que lo veo trabajar. Independientemente de la legalidad de su actividad, su habilidad era impresionante. Después de todo, ya tiene más experiencia que yo. Desafortunadamente, la policía e incluso la mayoría de los héroes profesionales no compartían su opinión. Lo consideraban un peligro para sí mismo y para los demás. A los medios ciertamente no les importó cómo pintaron la situación, parece que solo quieren el titular más interesante, sin importarles las normas legales y sociales. Así, los titulares a la mañana siguiente fueron: el rayo amarillo ataca de nuevo. Y mientras los héroes y la policía se hacían a un lado, el justiciero salvó el día. Solo unos pocos reporteros, más cercanos a la policía, comentaron algo positivo sobre nosotros. El resto solo quería generar polémica. Esto no auguraba nada bueno para nadie, hizo que la policía y los héroes en la escena parecieran incompetentes y, al mismo tiempo, les hizo sentir animosidad hacia el justiciero, incluso si no fue su culpa en absoluto. Solo puedo esperar que no lo atrapen en este punto. Linelin. Últimamente, empecé a odiar cada vez más a los medios de comunicación. La mayoría bajo estaban el yugo de todos para uno. De lo contrario, no entiendo por qué pintaban héroes en esa imagen. El incidente del robo de hace una semana fue solo uno de muchos. Generar controversia fue una razón, claro, pero retrataron intencionalmente a los héroes y a la policía como incompetentes. Casi como si intentaran que el público perdiera la esperanza en ellos. Lástima, la mayoría me consideraba un héroe. Para ellos, mi nombre estaba asociado al suyo. Ahora estoy corriendo hacia una conmoción, escuché gritos mientras caminaba hacia mi lugar de entrenamiento habitual, así que rápidamente me puse el disfraz. Al llegar a la escena, vi a un equipo de héroes intentando luchar contra un villano corpulento. Reconocí de inmediato a Musculoso. Quienes lo combatían eran un hombre y una mujer con peculiaridades acuáticas. Supongo que son el dúo Vaterose. Recuerdo que estaban muertos en el anime. No recuerdo mucho de las circunstancias, pero estoy bastante seguro de que Muscular los mató. Antes de saltar, dirigí rápidamente un haz de luz a todas las cámaras cercanas. La policía ya sabía cómo me veía disfrazado. En realidad, era más bien una formalidad. Pude ver que el dúo de héroes ya estaba exhausto. Hicieron lo que pudieron. Contuvieron a este descomunal loco el tiempo suficiente para que los civiles pudieran evacuar.
Sin perder más tiempo, me acerqué a Muscular y, con mi talón, lo pateé a través de un edificio. Probablemente llegó a un callejón detrás, pero sin duda regresaba. Estaba tan enojado como herido. Salió de entre los escombros gritando blasfemias y abalanzándose sobre mí. Al llegar a mi lado, su puñetazo ya se dirigió a toda velocidad hacia mí. Sus músculos se triplicaron, haciendo que su brazo pareciera un globo muscular enorme. Mientras él golpeaba hacia mi torso, salté, pisé su mano y formé una mano Murakumo contundente en mi mano que usó para golpearlo en la cabeza. No había razón para contenerme. Dejándolo aturdido y tambaleándose, lo usé como plataforma y salté hacia atrás, pateando un rayo de luz hacia él, que amenazaba con perforarle el estómago. Rápidamente usamos ambos brazos para intentar bloquear el ataque. Probablemente fue por reflejo, pues apenas podía seguirlo con la vista. El rayo le atravesó los brazos y explotó frente a su estómago, lanzándolo hacia atrás. Mientras estaba allí, acurrucado sobre sus rodillas, agarrándose el estómago, me acerqué lentamente con las manos en los bolsillos. Al llegar a él, mirando hacia abajo, le pisé la cabeza, tirándola al suelo. «Te mataré, jodidamente». Empezó a gritar debajo de mi zapato. «Ustedes, los villanos, sí que dan miedo», dije con una sonrisa sarcástica. «La verdad, musculoso, esperaba mucho más de ti. Supongo que no deberías esperar nada de un loco delirante». Podía sentir su ira, estaba hirviendo. Parecía que intentaba levantarse. Suspirando, impuse más fuerza en la pierna y le aplasté la cabeza contra el pavimento. Me quedé allí un rato, mirando hacia abajo para asegurarme de que estaba fuera de combate. Entonces, un chorro de agua se dirigió hacia mí desde mi costado. Al mirarlo, parecía venir a cámara lenta, así que simplemente di un paso a mi izquierda y lo esquivé. Al mirar al dúo de héroes, parecían extrañamente decididos. «Alto, destello amarillo. Tienes que venir con nosotros a la comisaría. Aún no es tarde para que la policía perdone tus crímenes». El padre de Kota dijo eso esperando convencerme de que me rindiera. En cierto sentido no se equivocó, a diferencia de otros justicieros, yo nunca maté a ningún villano, ninguno siquiera murió por las heridas que le causé. Muscular solo estaba inconsciente, estaba herido, pero sus heridas no ponían en peligro su vida en absoluto. Los agujeros en sus manos estaban cauterizados cuando la luz los atravesó, era poco probable que muriera incluso si lo dejaban solo. Al margen, pude ver civiles y periodistas tomando fotografías y filmando la situación. «Debería irme ahora, cuídate, Vaterose». Me fui después de decir eso. Los héroes eran personas a las que respetaba, que defendían la justicia. En su primera vida, había visto a personas compararse musculosamente con All-Might, y aunque su fuerza era decente, su poder de combate real era más que insuficiente. En general, sentía que el único villano que podía representar una amenaza para él era el mismísimo All For One. Ahora mismo, tanto él como All-Might deberían estar recuperándose de su combate. Este último aparece cada vez menos en el ojo público. Necesito ponerme en contacto con algunas personas. Narración en POF. El reciente incidente con Yellow Flash y Muscular le reveló muchas cosas a Naomasa. Se dio cuenta de que Yellow Flash era completamente pacífico cuando se trataba de héroes. Fue algo tranquilizador. Muchos justicieros tendían a contraatacar cuando un héroe intentaba arrestarlos, este simplemente se fue, llegando incluso a desearles lo mejor. Otra cosa que notó fue que su justiciero local parecía más alto, en el pasado parecía tener una estatura promedio, los pocos villanos que pudieron verlo habían informado que era más alto que en su única representación en vídeo en ese momento. Al principio no se tomó en serio sus afirmaciones. Incluso después de ponerlos a prueba con su don, pensó que probablemente solo estaban aturdidos al verlo. Ahora sabía que decían la verdad. Necesitaba profundizar en esto, este caso lo había eludido por mucho tiempo, dejando una mancha en su carrera por lo demás perfecta. El jefe de policía no le tuvo rencor, se dio cuenta de que para empezar no había muchas pruebas, no se habían registrado adultos o adolescentes que tuvieran una peculiaridad similar a la del justiciero. El rastro que se había enfriado ahora volvió a la vida, el nuevo avistamiento le dio una sensación extraña, casi como si la persona quisiera ser vista. Esto le lleva a creer que el justiciero ocultaba algo. Con su velocidad, podría haber salido de allí sin ser visto por ningún civil, y mucho menos por la prensa. Quizás destruyó las cámaras cercanas por alguna razón. Intentaba aparentar que ocultaba sus huellas. Al detective le pareció improbable, pero no tenía forma de saberlo. Salto de tiempo de 2 años.
Han pasado 2 años desde mi pelea con Muscular, mi vida diaria progresó, como de costumbre, afortunadamente dejé de crecer más, de todos modos ya era hora, ya era tan alto como Olmigt en su forma muscle. Estar a 2,2 metros ya era mucho, afortunadamente mi fuerza física creció junto con mi cuerpo. El entrenamiento constante me llevó al máximo rendimiento, al menos al máximo que él podía alcanzar sin equipo avanzado. No podía hacer mucho. Ni siquiera levantar un coche y usarlo como pesa de entrenamiento me servía. Cuando empecé a entrenar, quería ser tan fuerte como Kizaru, sin darme cuenta de cuánto tiempo me llevaría ni de lo que requeriría. Migon sin duda afectó mi fuerza física. De lo contrario, no me habría vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Ya me había dado cuenta de que mi progreso se vería obstaculizado en algún momento. Solo esperaba que llegara más adelante. Ya tenía 15 años y creía que la trama estaba a punto de comenzar. Era solo cuestión de tiempo, no iba a interferir, no necesitaba salvar a Bakugo, pues ya sabía que estaría bien. Hoy añadí algo nuevo a mi disfraz de justiciero. Era un abrigo de marine con hombres brillantes, con la palabra justicia escrita en negrita en la espalda, y lo usaba como capa. Llevaba mucho tiempo queriendo añadir esto. La razón por la que no pude fue porque tenía que ahorrar mucho dinero y encontrar a alguien que creara un traje a medida para un comprador anónimo. Me quedé allí, observando a un villano gigante destrozando algunos edificios. Al recordar esta escena, me di cuenta de que era el debut de la heroína, la Dama de la Montaña. Donde le robó el protagonismo a Kamui. Si eso era cierto, entonces Midoriya estaba en algún lugar detrás de la multitud de personas observando la situación. Supongo que voy a hacer un pequeño espectáculo, ya que pude ver a Mount Lady cargando ya a punto de crecer en tamaño, salto sobre la cabeza del villano y pongo mis dedos hacia sus ojos. Usando a Amaterasu con toda su fuerza, dejando al villano cegado, mientras se agarraba los ojos, salté justo cuando Mount Lady lo pateó. Ya podía ver algo de madera extendiéndose hacia mí. Obviamente no era un fanático entusiasmado. Salté alrededor de la prisión de cadenas lacadas de Kamui. Entonces sentí la mano de la Dama del Monte extendiéndose hacia mí, salté sobre ella. Subí corriendo por su hombro, con la capa ondeando a mi espalda, y empecé a aburrirme. Saltando sobre otro edificio cercano dije. Bueno, eso fue divertido. Nos vemos en otra ocasión. Intentaron detenerme, pero solo estaba jugando con ellos. Me desvanecí justo cuando sus ataques combinados estaban a punto de alcanzarme. Creo que les di a los medios un buen espectáculo, pero el programa solo estaba dirigido a una persona. Izuku debería haber visto el intercambio. Le dejaron algunas pistas. Decidí no presentarme al colegio, y dejar la olla revolviéndose un poco. Narración en POF. Midoriya anotaba más información sobre los héroes en su cuaderno. Había presenciado toda la escena. Su encuentro con el justiciero lo dejó un poco confundido. Destello amarillo le resultaba familiar. Lo más preocupante fue uno de los ataques que usó. Se parecía inquietantemente al de su amigo Ayan. Quizás a su amigo simplemente le gustaba el justiciero, y uno de sus ataques se inspiró en él. Sí, debe ser eso. Él, al principio, inconscientemente eligió ignorar la aparente similitud de altura entre los dos, no quería imaginar a su amigo haciendo acrobacias tan peligrosas. De camino a la escuela, decidió hablar con Ayan. Necesitaba preguntarle algunas cosas. Cuanto más pensaba en el justiciero, más comparaba a Destello Amarillo con Ayan. Había demasiadas similitudes. Cuando Izuku llegó a la escuela llegó un poco tarde a su primera clase, esperó 1 hora para ir a ver a Ayan, concentrarse en lo que se estaba enseñando era difícil. Durante su hora de almuerzo, intentó encontrar a Ayan. Al llegar a su aula, solo vio su asiento vacío, lo que agravó su inquietud. Tras armarse de valor, Izuku decidió preguntarle a uno de sus compañeros si sabía algo sobre Ayan. La respuesta que recibió fue aún más preocupante. Ah, Ayan. A veces falta a clase. Los profesores se acostumbraron porque sigue sacando las mejores notas de la clase. Fue la respuesta que recibió. O sea, no siempre va a la escuela. ¿Qué hacía en su tiempo libre? En mi tiempo libre conocía a algunas personas del mundo del crimen. No eran realmente delincuentes, solo gente que se ganaba la vida con ello. Viajé a varias ciudades por ellos. Una cosa que me emocionó fue conocer a Hiran, él era uno de los mejores corredores del inframundo. Trabajaba para cualquiera que le pagara, así que era mucho más confiable que un desconocido. De hecho, logré hacer algunos negocios con él. Al principio, me ayudó a contactar con quien hizo mi capa.
Ahora solo compraba teléfonos desechables y otros dispositivos de sus fuentes. A él no le importaba mucho que yo fuera un justiciero. Solo era un cliente más. Era un contacto que le sería útil más adelante. Fingía investigar discretamente la ubicación de All for One. Ya lo sabía, claro. Pero intentaba llamar su atención. No le tenía miedo. Lo hacía con la excusa de encontrarme con una leyenda. Infantil, sí, pero ese era el objetivo. All for One también debería poder descubrir mi identidad. Que se interesara en mi don era necesario para mi plan. Ahora, darme cuenta de que ya no podía usar mi lugar de entrenamiento favorito me puso un poco triste, y Zuko estaba a punto de comenzar a limpiar el lugar en un rato. Mi amistad con él no funcionó, me estaba cansando de su tartamudez y, aunque lo ayudaba con el acoso, su autoestima seguía siendo igual de baja. Él empezó a admirarme igual que lo hacía con Bakugo, se volvió difícil hablar con él, especialmente cuando empezó a murmurar para sí mismo. No me malinterpreten, no lo odiaba para nada. Además, sabía que ganaría confianza al adquirir un don. Tenía muchas ganas de hacerme amigo de él algún día. Aunque lo conocemos ya nos consideran amigos. Bakugo tampoco me hablaba más, salvo algún comentario extra ocasional. No sé por qué, pero creo que empezó a verme como un rival. Nunca expresé abiertamente ningún deseo de unirme a la UA después de graduarme, pero él probablemente pensó que lo haría debido a mi peculiaridad aparentemente poderosa. Mi vida se volvió mucho más aburrida, mantenerme al día con los estudios ni siquiera era un tema que necesitara discusión. Conseguí convencer al director para que me diera una excusa y así no tener que asistir a todas mis clases. Mi baza fue ganar premios para la escuela en algunos concursos. Había comenzado a trabajar a tiempo parcial para ahorrar dinero. Entrenar a diario ya no era necesario, no progresaba. Solo lo hacía ocasionalmente para mantenerme en pie. También hice más trabajo de justiciero por la noche. Ahora, con la bata blanca, era mucho más fácil detectarme, pero ese era el objetivo. Simplemente llamaba la atención. Cuando los civiles me veían siempre terminaban tomándome fotos, lo permitía, servían como recordatorio tanto a los villanos como a la policía de que todavía estaba cerca. A sus ojos, me estaba volviendo más atrevido, más descuidado. Así, sin más, se burlaron de mi identidad. Era solo cuestión de tiempo para que lo descubrieran. He estado observando al detective que pusieron a cargo del caso, Naoma Satsukauchi. Creo que apareció en la serie. Su peculiaridad era similar a un detector de mentiras. Me pareció bastante interesante. Su opinión sobre los justicieros siempre fue extremadamente dura, por lo que recuerdo. La duda que sembré en la mente de Midoriya empezaba a aparecer. Ahora me miraba raro todo el tiempo. Probablemente tenía miedo de preguntar qué pasaba por su mente. Yo tampoco iba a empujarlo. Naomasa parece estar muy cerca de descubrir mi identidad, se dio cuenta que no era un adulto en absoluto, la diferencia de altura fue lo que lo delató, la única vez que alguien crece así es cuando tiene un estirón en sus años de juventud. Ahora todo lo que necesitaba hacer era esperar, esperar y observar. Narración en POV. Naomasa estaba cada vez más inquieto. Sus recientes descubrimientos lo dejaban algo preocupado. Esperaba que su juicio fuera erróneo, pero sabía que no era así. La prueba ya estaba ante él. En la pantalla de su ordenador, se veía el expediente de un adolescente de 15 años, anormalmente alto, con una ligera habilidad para la manipulación. Se llamaba Ayan Uite, un huérfano que llegó de Estados Unidos con sus padres siendo muy joven. Fueron víctimas de un accidente de coche. Toda la información que tenía ante sí empezó a pintar un panorama bastante trágico. El niño había despertado su don tarde, concretamente a los 10 años. Era raro, pero no inaudito. Todo encajaba, empezó a tomar la imagen de un niño con problemas intentando ayudar. Daba miedo pensar que un niño de 11 años estuviera persiguiendo criminales. Esperaba que su sociedad al menos protegiera un poco a los huérfanos. A pesar de su dura opinión sobre los justicieros, no podía odiar a este niño. Pero tenía un trabajo que hacer. En cuanto se calmó, empezó a escribir su informe. Pero ahora, a sus ojos, ya no estaba escribiendo un informe sobre un justiciero. No estaba escribiendo sobre el famoso relámpago amarillo, sino sobre el joven con problemas conocido como Ayan. Naomasa llevó su informe al jefe de policía lo más rápido que pudo. Al entrar a la oficina, se sobresaltó. Señor, logré averiguar la identidad del justiciero destello amarillo. Kenji parecía desconcertado. No esperaba tanta urgencia en la voz de los detectives.
Claro que el caso había tomado mucho tiempo, pero ya no tenía prisa. Tienes que echarle un vistazo a esto. Dicho esto, el detective puso un expediente en su escritorio y, sin perder tiempo, lo revisó. Enseguida comprendió por qué el detective parecía tan nervioso. Al profundizar en el informe sobre la historia de los justicieros, recordó su primera aparición. Al parecer, tenía unos 11 años en ese momento. Siempre había incapacitado a sus víctimas. También recordó la primera vez que un héroe lo vio, con el rostro cubierto solo por su manga rasgada, justo después de salvar a una niña de su edad de un edificio de apartamentos en llamas. Usaba sus mangas como trapos para evitar que inhalaran demasiado humo. Empezó a comprender mejor la situación. Su condición de huérfano llevó al jefe de policía a reconsiderar su opinión sobre el justiciero. Al parecer, también se había graduado de la secundaria antes de tiempo. De hecho, eso ocurrió unos días. Por lo general, las personas que pasaron por lo que pasó este niño rara vez se convierten en miembros exitosos y productivos de la sociedad. Algunos incluso se convirtieron en villanos. Este niño tomó un rumbo diferente en la vida. De alguna manera, eso lo había llevado hasta allí. En callejones, luchando contra individuos peligrosos con poco entrenamiento. No sabía mucho del pasado del niño, solo lo que estaba escrito, pero podía suponer que no había comenzado su entrenamiento antes de obtener su don. Con menos de un año de entrenamiento, empezó a luchar contra villanos. En cierto sentido, se sentía aliviado de que alguien con un don tan poderoso no fuera malvado. Incluso a tan temprana edad, había despejado las calles de su distrito. Muy pocos villanos tenían el valor de meterse allí, solo los confiados y los dementes. Después de un tiempo, incluso empezó a patrullar los distritos a su alrededor y atrapó a todo tipo de delincuentes, desde narcotraficantes hasta asesinos. Gracias a él, la mitad de Mutusafu se convirtió prácticamente en una zona libre de delincuencia. En cierto sentido, la palabra en su capa tenía sentido. Considerando sus logros, merecía llevarla. Le costó bastante parecido. Pero, independientemente de la edad del justiciero, necesitaba evitar que se pusiera en mayor peligro a sí mismo y a quienes seguían sus pasos. Sin esperar, empezó a llamar a agencias de toda la ciudad, incluso a las de las ciudades cercanas. Acabar con Adam no iba a ser tarea fácil. Según el recuerdo de la mayoría de los héroes que lo conocieron, era extremadamente rápido, tanto físico como instintivamente. Por eso era conocido, el público en general también lo sabía, su apodo surgió debido a la forma en que derrotó a los villanos, incluso las personas que salvó no vieron más que un destello dorado. Era rápido, preciso y peligroso en combate. Su misión era capturarlo, una tarea que requeriría mucha gente y recursos. También necesitaba contactar con la única persona que esperaba que pudiera igualar la velocidad del justiciero, Olmigt. El símbolo de la paz, esta era su única esperanza real de atrapar a Allan. Le encargó ese trabajo a Naomasa, sabiendo que ambos tenían algún tipo de conexión. Quizás el detective tenía más posibilidades de convencer al héroe N1. Aunque dudaba que Olmigt rechazara la petición, no importaba de dónde viniera. Punto de vista Toshinori Yaji. Sentado en casa, revisé algunos materiales que necesitaba para ser un buen profesor. Tenía mucho que leer, así que decidí empezar temprano. Mi teléfono sonó mientras estaba concentrado en el método adecuado para afrontar el fracaso. Al parecer, hacer sentir mal al estudiante estaba bien, siempre y cuando no fuera excesivo. Miré a la persona que llamaba y respondí de inmediato. Naomasa no llamaba muy a menudo, y solía ser por asuntos muy importantes. Cuando respondí y pregunté qué estaba pasando, recibí esta respuesta. Hemos descubierto la identidad del justiciero relámpago amarillo. Necesitamos su ayuda para detenerlo. No me lo esperaba, ya conocía a esta persona antes, y aunque me acababa de mudar aquí, aún era consciente de su influencia. Había visto su primera aparición en los vídeos, pero apenas podía seguirla con la vista. Muy bien, te ayudaré. Si me contactaron, deben estar desesperados. Quizás hubiera formas de eludir su velocidad si su don se limitaba a una simple amplificación de velocidad. Pero por lo que parece, tenía mucho que ver con la luz. Te enviaremos su expediente. Mañana reuniremos a un grupo de héroes que nos ayudarán a capturarlo. Naomasa se detuvo un momento, pensando. Esto era inusual, pues solía ser muy directo. Toshinori, ten en cuenta que este es un caso muy especial. Con eso, terminó la llamada. Rápidamente encendí mi portátil para revisar su correo electrónico. Ya no tenía ganas de estudiar. En cuanto abrí el archivo que me enviaron, comprendí por qué Naomasa le había dicho esas palabras.
Por fin comprendió por qué su amigo parecía algo distraído al teléfono. El informe que me envió me produjo un escalofrío en la espalda. El justiciero que había derrotado a los villanos más peligrosos de Mutusafu era un niño. Sabía que no podía hacer nada al respecto, sabía que la culpa que sentía era ilógica. Pero había asumido un título. Era el símbolo de la paz. Agarrando lo que quedaba de mi estómago, la misma palabra se repetía en mi mente patético. Un niño había estado haciendo mi trabajo, alguien a quien había jurado proteger estaba poniendo su vida en riesgo por mi ineptitud. Sus ojos azules brillaban con gran determinación. No logró salvar a esta persona cuando era necesario. Lo mínimo que podía hacer era asegurarse de capturarlo ileso. Mañana sería un día ajetreado, pero no creía poder dormirse enseguida. Se quedó despierto hasta tarde, observando con atención las hazañas del niño llamado Ayan. Linelin. Toshinori Yaji solo pensaba en ayudar a ese niño. Apenas podía concentrarse en entrenar a su sucesor. Por suerte, solo necesitaba observar. Incluso cuando Izuku quedó atrapado bajo montones de basura, tardó un poco en darse cuenta. Más tarde, debía ir a la policía para reunirse con el grupo de héroes encargado de atrapar a Ayan. Decidió empezar a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Por ahora, incluso si seguía pensando en ello, no había nada que pudiera cambiar. Justo cuando estaba a punto de terminar el entrenamiento del día, vio una figura alta corriendo por el sendero de la playa. Parpadeando un poco, se dio cuenta de que era Ayan, pero si actuaba ahora, quizás no pudiera atrapar al justiciero que corría. Le costó un poco calmarse, pero decidió quedarse quieto. Pero sucedió algo que lo hizo mucho más difícil. Se detiene y ve a Midoriya entrenando. Mirando, dado. Oye Izuku, veo que decides entrenar. ¿Por qué arrastras cosas? Midoriya parecía sobresaltado al tropezar y caer. Una llanta de camión lo aplastó contra el suelo por segunda vez hoy. Esta vez no por mucho tiempo, ya que Ayan dejó la vida rápidamente. Decidí empezar a entrenar la semana pasada. Me estoy preparando para el examen de la UA, respondió Midoriya tras calmarse. Oh, pensé que te habías dado por vencido con eso, dijo Ayan luciendo sorprendido. Procedieron a conversar sobre algunas cosas y, mientras Toshinori observaba su intercambio, comenzó a darse cuenta de que su sucesor era amigo del justiciero que necesitaba atrapar en los próximos días. Empezó a sudar un poco. No creía que seguiría estando ansioso a estas alturas de su vida. Entonces Ayan lo miró y dijo: Oh, debes ser el entrenador personal de Izuku, ¿verdad? Gracias por ayudarte. La mayoría de la gente que escuchó que quería ser un héroe se dio por vencida. Toshinori, al oír al joven, relajado y educado, hablándole, casi parecía nervioso. Apenas murmuró un gracias. La culpa ya lo rondaba el día anterior, pero ahora, al ver lo bien que se portaba el justiciero en su tiempo libre, volvía a sentirla, por otras razones. Iba a capturar al joven educado frente a él. A pesar de que salvó a mucha gente, en este punto, había atrapado suficientes criminales para ser contado en la lista de los 10 mejores héroes profesionales. Había visto que en un artículo ponía todos sus casos resueltos desde su aparición y lo comparaba con algunos héroes profesionales que también aparecieron cerca de esa época. No le importaba la validez de la información, solo el hecho de que se especulara era suficiente para darle a Toshinori algo en qué pensar. No podía soportar mirarlo a los ojos en ese momento. Afortunadamente su siguiente frase lo salvó de una mayor incomodidad. De todos modos, tengo que irme. Ayan hizo una pequeña pausa. Midoriya, espero verte en el examen de la UA. Dijo emocionado. Olvídense de que su sentencia empeoró mucho las cosas. Punto de vista Ayan. Mientras me deleitaba con el acoso de All Might, me di cuenta de que solo estaba empeorando su incomodidad palabra por palabra. Obviamente tomé este camino a propósito, quería jugar un poco y tal vez probar la reacción de All Might. No pude evitar preguntarme por qué estaba tan sorprendido. Ya había especulado que se uniría al equipo enviado a atraparme. Tenía sentido. Probablemente era la única persona que podía seguirme el ritmo. Al menos en teoría. Y por la reacción desesperada de All Might, probablemente ya había recibido la invitación. Lo que significa que ya estaban formando el equipo para capturarme. También hubo algo más que me pareció divertido. Hablar con Midoriya delante de él fue obviamente deliberado. Era la primera vez que hablábamos en semanas. Pero All Might probablemente ya nos considera amigos. En el clavo, conociendo su carácter, probablemente se sienta muy culpable. De todas formas, necesito prepararme para el día de mañana. Tengo un día muy largo por delante. Lo más probable es que aparecieran cuando no llevara el disfraz.
O sea, que no luciría muy elegante ante las cámaras, una pena. No podía hacer mucho. Si llevaba el disfraz todo el día, se darían cuenta de que sabía del ataque. Ahora mismo me dirigí a casa a descansar. Dormirme en cuanto tocaba la almohada con la cara era una habilidad que desarrollé durante mi extenso entrenamiento. La llamo la posición Snorlax. Despertar al día siguiente fue refrescante, al menos lo habría sido si hubiera sido madrugador. Pero después de estar en cama una hora, finalmente decidí levantarme. No me iban a atacar por la mañana, no me preocupaba eso. Como ya me gradué de Aldera, no tenía mucho que hacer. Quiero unirme a la UA al mismo tiempo que Izuku y el resto de la clase 1A. Que me capturaran era solo una de las muchas maneras de hacerlo. Ya no me consideraban un criminal debido a mi edad. Conseguir que me liberaran solo requeriría un poco de conversación. All Might escuchó claramente mi deseo de unirme a UA. Sin duda lo mencionaría más adelante. Sería mucho más creíble si lo hiciera él mismo, después de todo. Lo único triste fue que tuve que esperar hasta la noche para el enfrentamiento. Aún necesito luchar un poco. Simplemente rendirme me haría perder todos mis contactos en el inframundo. Aún los necesitaba. Los informantes me seguían siendo muy útiles. Y bueno, al menos puedo pelear con All Might. Ahora solo comí cereal y esperé. Line. Todo el día estuvo lleno de anticipación. Apenas podía mantener la calma mientras esperaba pacientemente. Pero sabía que no iban a venir a mi casa, que es un orfanato lleno de niños, al menos no sin evacuar a todos los que estaban cerca. Probablemente prepararon un equipo específicamente para la evacuación. Decidí darles una oportunidad. No sabía que estaba al tanto de su ataque, pero si supieran que estaba colaborando activamente en su operación, quizás ya no me considerarían tan inocente. Probablemente se darían cuenta de que tenía algún motivo oculto. De todas formas, no podía esperar a ver qué me iban a lanzar. La curiosidad me estaba carcomiendo. Las calles estaban mucho más tranquilas últimamente, incluso las calles secundarias carecían de actividad, tanto los villanos como los civiles las evitaban como la plaga, era el lugar donde más accionaba. La mayoría de la gente correr hasta un parque cercano solo tomó unos minutos. La verdad es que siempre me atraen los parques por alguna razón. No es que me importe, un parque es un lugar bonito, y además facilitó la evacuación de la gente de la zona por parte de los héroes y la policía. Por la noche, el parque no estaba tan lleno. Al menos no el que elegí como escenario de nuestro pequeño enfrentamiento. El parque ya estaba casi vacío. Cuanto más caminaba, menos gente veía. Podía sentir a la policía, evacuándolos lentamente. Intentaban hacerlo en silencio. Rodearon el parque con patrullas. Intentaban cortarme las vías de escape. Pude sentir a un grupo de personas entrar al parque. Eran unos 4. Héroes, All Might no estaba entre ellos. Probablemente estaba esperando para aparecer. Los héroes que pude sentir eran bastante reconocibles. El héroe siempre cansado y de ojos secos era Seread, también futuro profesor de la clase 1A, el héroe promiscuo con un trabajo secundario cuestionable como profesor Mig, el elegante Besgeanist, no hay mucho que decir sobre el tipo, y el héroe profesional que se parecía a un vaquero con puntería atacada a Snipe. Los 4 desempeñaron un papel en la historia. Eran personas respetables, algunos con gustos cuestionables en cuanto a moda, principalmente de medianoche, pero estos eran solo los de primera línea. Podía sentir a muchos héroes en la retaguardia, entre la policía. Estaban ayudando a mantener la barricada, asegurándose de que no fuera a escapar. Algunas de las opciones para el frente eran de esperar, pues todos llevaban máscaras de gas especiales. Aizawa era de las pocas personas a las que consideraba una amenaza. Medianoche también sería problemática. Su don de sonámbula era interesante. Probablemente planeaban usar su aroma a mayor escala. Francotirador probablemente también proporcionaría fuego de cobertura. Besgeanist estaba entre los 5 mejores héroes. Podía contenerme un poco. Tenía que prestar atención a su formación. Desde donde estaba, conté bastantes héroes. No me preocupaba demasiado su número. Si de verdad quería escapar, no había nada que pudiera detenerme. Se acercaban lentamente. Ya me había detenido y me había sentado en un banco cercano, esperando a que dieran el primer paso. Creo que primero intentarán hablar conmigo. Lo espero con ansias. Para cuando llegaron, estaba casi dormido, no por la peculiaridad de medianoche, sino por el aburrimiento. Se tomaron su tiempo. Debí estar sentado en ese banco al menos 10 minutos. Ahora me rodeaban, yo seguía relajado en el banco. Justo cuando Aizawa estaba a punto de hablar, dije.
Qué día tan bonito, ¿verdad, señor? ¿Qué querrían de mí, mis amables héroes? Dije con alegría y energía. Él pareció un poco sorprendido por mi comentario aleatorio, luego de recomponerse dijo seriamente. Ya sabemos de tu identidad como el destello amarillo. ¿Nos acompañas a la estación? Dijo Medianoche, bastante optimista. Lástima que tuviera que oponer resistencia, esta sería mi última vez como justiciera. ¿Por qué haría eso? Mi respuesta fue lenta y un tanto perezosa, perdiendo el tono alegre de mi frase anterior. Pareció molestarlos un poco. Los villanos deben estar muy flojos hoy si todos tuvieron tiempo de venir. Me siento honrado, de verdad. Seguía hablando despacio, sin dejar traslucir mi anticipación. En ese momento, sentía a Olmigt acercándose a nosotros. Pensé que se uniría más tarde a la pelea, pero esto también funcionó. Probablemente se impacientó, queriendo convencerme pacíficamente. Se detuvo justo frente a mí y se veía extrañamente solemne. Justo cuando apareció, empecé a oír varios helicópteros nuevos. Por alguna razón, creo que Aizawa lo miraba como si estuviera viendo a un idiota. Objetivamente, no se equivocaba. Parecía que mi pequeño programa iba a atraer a un público bastante numeroso. Solo puedo esperar que atraiga al público objetivo. Con el símbolo de la paz aquí y el justiciero más famoso de la ciudad, todos los principales canales de noticias querían una exclusiva de la situación. Cuando me levanté, Olmigt comenzó a hablar. Por favor, déjanos ayudarte, Allan. Su voz siempre sonaba fuerte, con sinceridad. Sonriendo dije. Pero estoy muy bien, señor. Mi tono era tan perezoso como antes, pero esta vez tenía un matiz cauteloso, estaba preparado para la acción. Olmigt parecía algo triste. Mignig fue la primera en reaccionar, arrancándose un poco el disfraz e intentando esparcir su aroma a nuestro alrededor, ya que todos los héroes, incluyendo a la recién llegada Olmigt, llevaban equipo protector contra su don. La mejor respuesta que tuve fue noquearla al principio del combate. Mientras tanto, justo cuando Aizawa estaba a punto de activar su don, me deslicé frente a él y usé Amaterasu. Incluso con sus gafas protectoras, esto lo eliminó del combate. A decir verdad, él era la única amenaza en este grupo. Mientras no pudiera usar su don, no podría recibir daño, al menos no accidentalmente. Tras asegurarme de que estaba fuera, corrí rápidamente hacia Mignig. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, Olmigt y una bala interceptaron mi trayectoria. Aunque Snipe no podía seguirme el ritmo, sí podía predecir mis movimientos. Olmigt claramente no esperaba una respuesta tan rápida. Tardó un segundo en recomponerse e interceptarme. Era tan rápido como creía. Podría seguirme el ritmo siempre y cuando no fuera a toda velocidad. Lo vi intentando placarme, probablemente no quería hacerme daño, me pareció una falta de respeto. Creía que me sometería tan fácilmente. A toda velocidad, aparecí detrás de Medianoche y la dejé inconsciente. Sin ella, podía respirar tranquilo. De repente mi propia ropa empezó a luchar contra mí, no quería luchar desnudo, así que simplemente me resistí. La ropa solo me mantuvo en el sitio un segundo. Snipe y Olmigt aprovecharon la oportunidad. El primero disparó unas 3 balas en rápida sucesión, mientras que el segundo intentó derribarme desde mi punto ciego. Justo cuando estaban a punto de golpearme, me escapé de un salto y pateé a Besgeanist hasta dejarlo inconsciente. Sin él, no había nadie que me sujetara en el sitio durante mucho tiempo. Los héroes restantes se estaban poniendo nerviosos, y el público probablemente estaba igual. Acababa de derrotar al héroe número 4 con el héroe número 1 pisándome los talones. Mirando el símbolo de la paz, le encendí rápidamente una luz en los ojos, aturdiéndolo momentáneamente. Aprovechando ese espacio, eliminé al último héroe que quedaba. Aunque Snipe intentó detenerme con algunos disparos precisos, ni siquiera me rozó. Confiaba principalmente en su instinto. Huelga decir que su velocidad de reacción era altísima. Lamentablemente, eso no lo salvó de ser derribado. Mirando hacia atrás en el símbolo, esto había dado un giro, de una pelea grupal a un 1 contra 1. El equipo que habían elegido estaba hecho para suprimirme. Querían capturarme rápidamente. Era una buena combinación. El Aser hace lo suyo, Geanist me mantiene en el sitio, Medianoche me duerme. Snipe solo estaba allí como apoyo. Si no hubiera reaccionado rápido, la pelea habría terminado en un instante. Abatir a los enemigos por orden de importancia era la única opción en mi situación. Afortunadamente, subestimaron bastante mi velocidad de reacción.
Line. Ahora me encontraba frente a un símbolo de la paz impactado, acababa de derrotar a 4 héroes profesionales en menos de 15 segundos, era obvio que ahora podía defenderme. Mirándolo a los ojos pude ver que todavía estaba pensando en formas de terminar esto sin lastimarme. ¿Sabes? Si no luchas en serio no podrás capturarme, habló lentamente, en un tono claro esta vez. Esta frase debía haberlo convencido. Lo devolvió un poco a la realidad. Puede que sea un adolescente, pero aún poseía una poderosa habilidad y bastante experiencia en combate. Si no me tomaba en serio, simplemente escaparía. Él ya vio en persona mi velocidad, se dio cuenta que el bloqueo policial no me detendría ni un segundo. Su expresión parecía grave, algo forzada. Puedo recibir algunos golpes, no te preocupes por eso. Mi tono tomó un giro alegre. Empezó a parecer decidido de nuevo. Muy bien, jovencito, pelearé contigo en serio. Su mayor velocidad se abalanzó sobre mí, estando algo elevado por su salto, se preparó para golpearme en un movimiento hacia abajo, logré saltar sobre su intento, pateándolo en el brazo y enviándolo a volar a través de unos árboles. Con la ventaja de velocidad que tenía, podía superar fácilmente al héroe, pero quería ver en persona cuán fuerte era el símbolo de la paz. Se recuperó rápidamente. En esta pelea, sin duda, tenía más fuerza y resistencia. Era un peleador directo, y me atacó de nuevo. Esta vez, de forma diferente, me golpeaba repetidamente, intentando detenerme en seco. Decidí darle una oportunidad y conjuré un escudo de luz para bloquear su descarga de poderosos golpes. El escudo funcionaba de la misma manera que Ama no Murakumo, solidificando la luz. El escudo aguantó unos 3 golpes en total y me lanzó hacia atrás. La presión del viento de sus puños rompió la mayoría de los árboles circundantes. Los héroes inconscientes fueron empujados. La escena era magnífica. Aunque no me gustaba el sonido de los árboles al romperse, podía apreciar la fuerza de sus puños. Me estaba emocionando. Aunque no estaba herida, parecía que sí había recibido algo de daño. Recibir sus golpes de frente quizás no fuera la solución más sana, pero necesitaba demostrar algo de mi fuerza. Crucé los brazos rápidamente, usando Yasakani no Magatama contra el héroe. No intentaba atravesarlo con el ataque, sino que hice explotar todas las luces que estaban a punto de impactarlo, evitando a propósito su antigua herida y cualquier otro punto letal. Las explosiones concentradas lo lanzaron hacia atrás. Casi sobrevolaba todo el parque. Usando Yata no Kagami, lo reflejé desde los pocos árboles que quedaban para alcanzarlo en el aire. Reaccionó rápidamente cuando aparecí completamente en su camino. Su puñetazo ya estaba cerca de mi cabeza. Dejé que me golpeara, su golpe no tenía mucha potencia debido a su falta de impulso, pero aún así fue suficiente para empujarme hacia abajo. El impulso que gané me hizo girar en el aire y lanzar un talón hacia arriba en su cara. Dejé que me tocara a propósito. No quería que la pelea pareciera demasiado desigual. Su puñetazo me dejó aturdido y me precipitó al suelo, mientras que All Might se elevó aún más, a la altura de los helicópteros del nuevo. Se recuperó rápidamente. Cuando caí al suelo, ya estaba a punto de aterrizar con un superhéroe cerca. Yo ya estaba de pie cuando aterrizó. La caída no me lastimó en absoluto. Rápidamente le lancé un rayo de luz con una patada. Logró agacharse, el rayo pasó justo por encima de su cabeza y explotó, lanzando al héroe hacia mí. Me abalancé sobre él rápidamente, y él tampoco perdió tiempo, aprovechando el impulso de la explosión para darme un puñetazo. Decidí bloquearlo de nuevo, lo que me hizo volar por encima del parque, aterrizando justo al lado de un grupo de policías y héroes. Volví rápidamente a la refriega, sin querer que me liquidaran todavía. Intercambiamos muchos golpes. Para entonces, me empezaban a doler los huesos. All Might también tenía sangre en los labios. Mientras All Might y yo seguíamos luchando con gran fervor, el Aseread recuperó la visión brevemente. Estaba posicionado detrás de mí, todavía en el suelo. Seguí luchando contra All Might, intercambiando golpes, bloqueando y esquivando ocasionalmente. Fingí no ver a Aizawa. La pelea tenía que terminar tarde o temprano. De lo contrario, corríamos el riesgo de que All Might llegara a su límite. El Aseread esperó una oportunidad para desactivar mi don, haciéndole una señal a All Might. Al parecer, había captado el mensaje, deteniendo su ataque, lo que permitió que Aizawa borrara mi don momentáneamente, aprovechando esa oportunidad para taclearme. Había mucha tensión en el aire, nuestra pelea ya iba por buen camino, tanto All Might como yo estábamos algo cansados, el uso repetido de mi Kirk me dejaba sin aliento, eso sumado a que bloqueaba algunos de sus ataques me dejaba casi exhausto.
Aunque mi fuerza física era decente, no era nada comparada con la del símbolo de la paz. Podía sentir que medianoche también estaba despierta. No contuve la respiración, la pelea ya había terminado. Esta forma de salir de la escena justiciera fue realmente llamativa. Con el revuelo que armé, la Liga de Villanos seguramente lo notó. Claro que aún no se habían puesto ese nombre, realmente solo me importaba All for One. El Kirk, no la persona, necesitaba asegurarme de que no se transfiriera a Shigaraki. Mientras All for One se interesara por Migon, la oportunidad de derrotarlo eventualmente surgiría. Sin él, Kyuga Igaraki sería el siguiente. Shigaraki no era una gran amenaza comparado con los dos últimos. Solo se convirtió en uno tras obtener All for One. Ahora necesitaba pasar por algunos interrogatorios, pero eso vendría después. Me relajé, absorbiendo el aroma de la medianoche y me dejé llevar por el sueño.